Noches y bienvenidos a otra entrega de ECAS en Casa, en diálogo en la noche de hoy con Marco Antonio Rodríguez, un orgullo dominicano. En la próxima semana, el jueves, tendremos La Lupe, Éxito y Gloria, esta obra que presentamos, y vamos a hacer una lectura dramatizada en donde tendremos a Violeta, César Santana, José Luis, Rose y Franklin. Estarán con nosotros acompañándonos en una hora de drama en el teatro con La Lupe, Éxito y Gloria. Ahora les voy a presentar una pequeña biografía de Marco Antonio Rodríguez, quien nos ha dado el honor en la noche de hoy de tenerlo en esta entrega. Así que les voy a hablar un poquito de él antes de comenzar con nuestra entrevista. Marco Antonio Rodríguez ha actuado, escrito y producido y dirigido éxitos como Pico de Gallo y Heaven Forbid. Esta obra fue nominada como una de las mejores por los críticos de teatro en Dallas. Su aclamada obra, La luz de un cigarrillo, extendidas las presentaciones a petición popular en teatros internacionales y de Estados Unidos como el Teatro La Tea en el Bronx, Teatro La Mueca en Buenos Aires, Argentina, y el Teatro Las Máscaras en la República Dominicana. Esta obra fue galardonada con los premios OLA, ACE y 3 premios soberanos. También la obra forma parte del currículum de los departamentos español y estudios caribeños en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Rutgers en New Jersey. La luz de un cigarrillo ha sido publicada por No Passport Press en español y en inglés. Marco Antonio fue galardonado con una beca de dramaturgia por el Centro Internacional de Artes de Banff en Canadá y el CUNY de Nueva York. Recientemente, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y el Comisionado Dominicano de Nueva York le otorgó un premio especial por su trayectoria artística, sin lugar a dudas. También su obra, Barceló con hielo, ganó la competencia nacional de dramaturgos MedLife, Nuestras Voces, como también 4 premios OLA, incluyendo sobresaliente dramatización. Y también Marco Antonio ahora acaba de adaptar la exitosa novela de Julia Álvarez En el nombre de Salomé, la cual también ganó premios. Otra de las obras que Marco Antonio ya ha realizado y dirigido es la galardonada novela escrita por Junot Díaz, La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, presentándose en Nueva York en el repertorio español. Es poco lo que he dicho de Marco Antonio con los pocos años que tiene y todo lo que está realizando al momento. Realmente es un orgullo y por eso lo tenemos aquí en la noche de hoy. Sin más, tengo el honor de recibir en la casa virtual de ECAS en Casa a Marco Antonio Rodríguez. Bienvenido, Marco Antonio. Gracias, Francis. Un honor estar aquí con ustedes. ¿Cuánto pindilú en esos premios? ¡Wow! ¡Cuánto nombre y cuánta vaina! Bueno. Mucho sudor. Mucho, supongo que sí, Marco Antonio, pero yo quisiera que comenzáramos con esta primerita pregunta, porque a veces una persona tan exitosa confunde, ¿ok? Dime, ¿dónde tú naciste, Marco Antonio? Bueno, yo nací en Nueva York, en el Metropolitan Hospital. En el 1900, no mentira, hace un tiempazo, ni tan joven soy, ¿viste, Francis? Viví en Nueva York y me mandaron a la República Dominicana cuando estaba bien chiquito. Entonces, mi primer idioma, aunque nací en Nueva York, es el español. Porque cuando estaba bien chiquito me mandaron para allá a vivir con mi tía, mi preciosa tía, y cuando comencé a hablar, estaba allá. Inclusive, cuando regresé de la República Dominicana, estaba hablando puro cibaeño. Entonces, o sea, que tus padres son de... Mi mamá es de Moca, del Cibao, y mi papá es de Puerto Plata, o era de Puerto Plata. Entonces, pero yo estaba con la familia de mi mamá. Entonces, cuando regresé, tuve que aprender a hablar el inglés, porque estaba hablando con la puerta, vamos para allá, tú sabes, toda la cosa del cibaeño. ¿Tienes hermanos, Marco Antonio? Sí, tengo 2 hermanos de parte de padre. Yo soy el mayor. Bien. ¿Cuándo descubres tu amor a la actuación? Porque son 3 facetas que queremos saber de ti. La primera es tu amor a la actuación. ¿Cuándo descubres esto? Yo creo que desde siempre. Mis más tempranos recuerdos, el tiempo que compartía, mi mamá trabajaba mucho acá en Nueva York.
se fajaba, como decimos nosotros los dominicanos, en las factorías. Factorías de trajes de baño. Podía factoría, como decía mi mamá, o dice mi mamá, podía factoría del diablo esa. Entonces ella trabajaba mucho, pero el tiempo que teníamos juntos era de noche viendo las telenovelas de los 80. Cristal, Topacio, cosas de Hilda Carrero, Las Amazonas, cosas así. Y ese tiempo para mí era sagrado porque la tenía cerca y ella y yo disfrutábamos viendo estas novelas y los programas, claro, Vuelta al Mercado, el show del mediodía los fines de semana, que Aquí en Nueva York. lo pasaban durante la semana, pero los fines de semana lo pasaban como en loop, lo ponían todos amontonados. Entonces, para mí, esos son mis recuerdos más tempranos de enamorarme de lo que es la actuación. Es viendo estas cosas en la televisión y compartiéndolo con ella. Y que ella disfrutaba tanto y a mí me gustaba también como ella lo disfrutaba y como yo lo disfrutaba. Sin embargo, tú hablas como tan de la casa, a ver telenovelas, y yo quiero que tú menciones en el renglón de actuación a nivel de film, ¿en qué películas tú has estado? Porque cualquiera que te oye, bueno, él no fue a trabajar a ningún lugar como actor, eso fue allá en su casa con su mamá. Así lo conocen en su casa. Háblanos un poquito de qué películas tú has tenido ya la oportunidad de trabajar. Bueno, fíjate que interesante porque hice una película sobre Enriquillo hace muchos años en la República Dominicana con una señora que se llama Modestina Rivera, dominicana. Y esa película, creo que salió parte de la película porque hubieron problemillas, pero esa fue una de mis primeras películas que hice, que fue Enriquillo, sobre la vida de nuestro taíno Enriquillo. Eso se da antes de tu entrar a la universidad en la República Dominicana. Interestingly enough, interesantemente, eso pasó el verano antes de entrar en mi primer año el bachelor's degree, ¿no? Que es que en español se dice bachiller, creo que se dice, ¿no? En la licenciatura. La licenciatura, thank you. Entonces, ese verano, antes de comenzar con la licenciatura, hice la película de Enriquillo y desde ahí he hecho varias películas, cortometrajes, más televisión que cine. Pero, por ejemplo, acabo de hacer un cortometraje que se llama Trompeta, con un director maravilloso que se llama Kevin Heflin. Y esa película, ese corto, creo que le va a ir muy bien en los festivales porque está fabulosa ese corto. He hecho varios cortos, uno que se llama When, que también hizo el circuito de los festivales, pero mi mayor trabajo ha sido más en la televisión y el teatro, y en la radio. Bien, magnífico. Y precisamente por eso quiero llegar, ya después de la parte actoral, que ya estás en la licenciatura, ya en actuación, en las artes, pasas a un plano que es como escritor. Es cuando tú recibes esta beca para ir a estudiar a Canadá, ¿cierto? No, eso fue mucho después. Cuando fui a hacer mi maestría en actuación en Dallas, ahí me empezó a dar la curiosidad de escribir obras que, por ejemplo, quería hacer más comedia, no estaba viendo las cosas que yo quería ver en las tarimas de Texas, de Dallas. Entonces yo quise como escribirlas yo mismo, ¿no? Lo que no estoy viendo, lo voy a hacer yo. Más comedia, más drama, comedia, interactuando con el público. Cuando empecé a hacer mi maestría de actuación en Dallas, ahí empecé a tomar cursos de dramaturgia también. No sé con qué tiempo, pero lo hice. Imagínate tú, uno conociendo un tipo de años. Entonces, ahí despertó mi interés mucho más en la escritura. Siempre he escrito, pero en lo que se refiere a montar cosas, fue en Dallas. Y ahí monté mis comedias con una persona muy cercana a mí que se llama Miranda Martínez. Y ella y yo formamos una compañía de teatro allá que se llamaba Martís Enterprises. Y ahí hicimos un sinnúmero de cosas con Eugenio Derbez. Hicimos, fíjate, Francis, La Lupe, Mi Vida, Mi Destino, La Lupe, My Life, My Destiny, de Carmen Rivera, que escribió La Gringa, que está en el repertorio más. Sí, sí, sí. Ahí fue que yo conocí a Carmen. Hicimos una producción de La Lupe, My Life, My Destiny, en Dallas, y la llevamos a ella para allá como invitada. Entonces, por muchos años, yo creo que yo, de verdad, di firme paso más en Texas. Ahí fue que yo aprendí a trabajar frente de la cámara, más o menos, como quien dice, de comerciales,
hice mis propias producciones de teatro, me ponía yo, no me ponía yo. Hicimos trabajos maravillosos. Trabajamos con René Laván, o sea, un sinnúmero de personas que se dio así en Texas de producir teatro y que también yo conseguí un agente, un agent allá y empecé a hacer muchos comerciales, shows de televisión. Eso todo pasó en Texas. ¿Cuántos años estuviste residiendo allá en Texas? Bueno, yo iba y venía de Nueva York a Texas porque mi mamá está acá en Nueva York, ¿no? Y mi familia, la mayoría. Pero en Texas residí casi 20 años. Sí, o sea Y que precisamente no, no. fue la luz de un cigarrillo la que me trajo para atrás permanentemente otra vez. Oh, no me digas. Ok, interesante esto, increíble. Entonces, la luz de un cigarrillo, ¿dónde nace realmente? Fíjate que estaba en Texas viviendo en Dallas y yo decía, ven acá. Y claro, como yo iba y venía de Nueva York, para Nueva York, pero siempre estaba viendo cosas de Trujillo, cosas de las hermanas Mirabal. Sí, hubo un tiempo, hace tiempo, en los 80, que hicieron los cuentos cortos de Juan Bosch como una obra en el Teatro Tanto Puertorriqueño. También veía cosas de Franklin Domínguez, pero no estaba viendo como este ángulo de la familia contemporánea dominicano-americana, el del inmigrante acá, pero acá. Y yo decía, bueno, no sé qué va a pasar, pero yo como que quiero escribir esta obra. Estaba ya trabajando mucho en Texas. Déjame yo escribir a ver qué pasa. Y la voy a escribir en español. Y la voy a escribir en el vernáculo dominicano. Yo no sé qué va a pasar con esto, pero tengo la musa encima. Déjame yo escribir esta obra. No tengo nada que perder porque tengo una vida completa en Texas. Me va muy bien. La escribí. Precisamente cuando ya estaba cómodo, se la mandé a Carmen Rivera. Ok. Es amiga mía, muy buena amiga mía. Ella la leyó, le encantó y dijo, Marco, déjame yo pasar esta obra a una persona que era alumno mío, que se llama José Esquea. Y José Esquea en ese tiempo estaba trabajando en la TEA, que queda en el Lower East Side, no en el Hemos Bronx. estado ahí, sí, también. Entonces, José Esquea, que era como quien dice el director artístico de esa compañía, con Nelson Landru, que Dios lo tenga en su gloria, la leyeron y se enamoraron. Me llaman, yo estoy en Texas todavía, vamos a hacer una lectura. Yo, sure, ok, whatever. Pero yo tomé esto como una oportunidad única para presentar esta historia que yo pienso que es diferente, trata tema tabú, no solamente el tema del inmigrante, sino el tema de la sexualidad, la relación explosiva que puede haber entre la madre y un hijo. Vamos a hacer una lectura. Ok, pero yo me convertí en un loco, pero un león promocionando esa cosa desde Texas. La promocioné como si fuera una producción completa, porque yo sentía, bueno, this is my only opportunity. Esta es mi única oportunidad, así que vamos a darle un cantazo y ya. Hicimos esta lectura, no me acuerdo qué año fue, en el 2009 creo, en el 2010. Ese teatro se reventó de gente y tuvieron que decirle a mucha gente que se fueran porque estaban demasiado llenos. Y cuando empezaron a leer esa obra, fue algo eléctrico. Fue algo que todos nos quedamos sorprendidos porque se vino abajo el teatro, la gente gritando, riendo, llorando, y al final, entonces Nelson, que era el director ejecutivo de la TEA en ese entonces, me agarró el brazo y me dice, esta obra es mía. Oh. Ok. Y José Esquea también dijo, hey, en inglés se llama we have a right of first refusal. Eso quiere decir que ellos tienen derecho a como que dice, a la primera mordida. Los retos fue como que dice una bola de nieve y explotó. Y llegó un punto donde ya yo no podía estar ya mucho en Texas porque siempre estaba acá trabajando, sea obras, conseguí un agente aquí. Y llegó un punto donde ya me regresé para atrás permanentemente. Mi mamá feliz, claro. La que está en primera fila, yo supongo, siempre. Claro. Muy buena. Incluso vi la entrevista que ustedes tuvieron, pero el trabajo que hicieron en el comisionado de cultura es una actriz ambas, las dos, excelentes. O Sí, sea, está el licenciado Carlos Sánchez, sí. que es maravilloso y muy generoso, quiso hacerla en el comisionado y ahí la hicimos y también le fue muy bien. Las actrices que estás mencionando son Susana Guzmán, que hizo el papel de Luz,
una maravilla. Y Arisleda Lombard, que hizo papel de la loca tía divina, y de Teresa Jenke, la gran Teresa Jenke, que hizo papel de Lidia. Y claro, en ese entonces, en el elenco original, no en el del comisionado, estaba Ismael Cruz Córdoba, que hizo papel de Julio César. Y después en el comisionado fue Juan Carlos Díaz. Ya. Hay una obra que ha sonado mucho en el repertorio español y fue la que ganó premios precisamente, que yo ni me imagino, pero ya yo supongo de dónde viene el título, porque es un apellido famoso, yo diría, en España. Sin embargo, cuando hablamos de Barceló con hielo, eso invita es a un trago. ¿De dónde te sale a ti la ocurrencia de este título y en qué consiste la obra, Marco Antonio? Es que Barceló y la luz, they're tied, están unidas. La luz explora a la madre de Julio César, y Barceló explora a su papá antes de morir y a sus dos hijos de parte de papá, no de Julio César, sino los dos hijos que él tuvo con otra persona. Y Barceló lo mencionan en La luz de un cigarrillo, porque ella siempre habla de él, de Nino, que es su ex, que siempre le gustaba tomarse su Barceló con hielo en un vasito verde y escuchar su música de despecho. Yolandita Monge, La Lupe, Amanda Miguel, todo ese disparate, como ella le llama, de despecho y emborracharse. Entonces en Barceló con hielo, pues vemos eso, que él tiene su vasito verde y con toda su rabia y todo su rencor y todo ese pasado que él tiene conectado con Dr. Joaquín Balaguer y la muerte de su hermano, lo lleva al 2004, que es cuando vemos su historia, y cómo él desahoga toda esa rabia encima de sus dos muchachos. Y con su alcoholismo, y con su cáncer que tiene en el estómago. Esta obra ha estado en el repertorio. ¿Cuánto tiempo estuvo en las tablas en ese momento? Barceló duró 1 año en las tablas en el repertorio español. Y le fue muy bien. Es fuerte porque también toca temas de sexualidad y también toca temas de política fuertes. Particularmente cuando se habla del doctor Joaquín Balaguer, que mucha gente venera y otra mitad no. Entonces, está esa división, ¿no? Y también exploramos una relación íntima entre Nino, que es un hombre dominicano, y Gastón, que es un hombre haitiano, ¿no? Trabajando en el militar, como militar de las Fuerzas Armadas de Joaquín Balaguer, pero haitiano. ¿Y qué pasa entre ellos dos? ¿Y qué pasa con el hermano de Nino por culpa de esa relación? Esa será una pequeña parte del polifacético Marco Antonio, porque esta es la parte en donde escribes, ¿verdad? Pero yo quisiera ahora que hablemos entonces de cómo te encomiendan a ti un proyecto que es una novela, ¿verdad? De nuestro amigo Junot Díaz. Él ha estado aquí varias veces. No sé si sabes que tiene incluso familia aquí en Providence, en Rhode Island. Sí, lo sé. Y la novela, pues la habíamos leído y yo me quedé sorprendida cuando encontré que tan rápidamente la llevaron a obra teatral. Me agradó mucho cuando vi tu nombre porque ya sabía que venía de parte de alguien también dominicano. Repertorio ha tenido buenos directores de alto calibre. Sí. Sentí también muy orgullosa cuando vi que un joven como tú tan talentoso estaba ya dándole un trabajo de esa naturaleza. Cuéntanos, porque esta obra de verdad para mí es algo también impresionante. Parecen familia las obras tuyas y las de Junot, porque es que ya tú le has dado el toque de Marco Antonio precisamente, pero cuéntanos de la breve y maravillosa historia de Oscar Wilde. Déjame ver cómo te lo digo bien rápido y corto. Mira, cuando yo escribí La luz de un cigarrillo, todavía no había leído La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde. Estaba en Texas, ¿verdad? Había escuchado algo por aquí por allá, pero no estaba tan entrado porque La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde creo que salió como novela en el 2000, o se ganó el Pulitzer en 2008. No me acuerdo cuándo realmente salió. No lo había leído. Entonces, cuando ya terminé La luz, que la iban a producir en la TEA, digo, no la había terminado, pero ya me entiendes, la iban a producir en la TEA, decidí leerla porque él fue a Dallas a hacer un talk, a hablar.
déjame yo leer esta novela de una familia dominicana, americana contemporánea, emigrada, etcétera, etcétera. Me enamoré de la novela, lo conocí allá en Dallas precisamente, lo saludé, le invité a que cuando estrenara La Luz, que fuera a verla. Así tú sabes, de volada. Él fue a verla. Oh. él fue con Zulaika Velázquez, que es una buena amiga mía, y él fueron a verla, y él le gustó mucho. Entonces, había otra persona que me decía, ¿a ti no se te ha ocurrido adaptar la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde a una obra de teatro? No, no se me ha ocurrido. Ok. Pasó el tiempo y adapté en el nombre de Salomé, de nuestra gran Julia Álvarez. Adapté a una obra de teatro en repertorio español. Y le fue muy bien también. O esa misma persona otra vez me dice, pregúntale, ¿ustedes están en comunicación? Más o menos, él le manda un email, yo le mando un email, ¿Por qué tú no le preguntas a ver si él quiere, si él se da para que la adapte? I mean, ok, yo voy a tratar a ver, pero tú sabes. Le preguntaba y él me decía que no podía todavía porque tenía los derechos no sé dónde, cuestiones de cine, cuestiones de televisión, y así pasó el tiempo, y un día me levanté y me llegó algo, ya, como que ya era tiempo, ya, it was time, ya era hora. No le pregunté, le dije, le mandé un email, le dije, it's time, ya es hora, vamos a hacer esto. La voy a adaptar yo y vamos a hacer esta adaptación y tú vas a ver que va a estar muy buena y Y él me dijo, ok, mira la información de mi agente, yo le pasé la información al repertorio porque eso no es mi lío. Le pasé la información al repertorio y se dio. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, claro. No fue fácil, porque es una novela épica donde transcurre mucho tiempo y para poner todo eso en 2 horas y que sea entretenida también, fue un trabajo fuerte. Pero él siempre fue muy generoso. Yo le mandaba el libreto, le me daba notas. Nunca lo sentía él, ¿qué tú estás haciendo, Dios mío? Para nada. Él era, he's very supportive. Me apoyaba mucho y todavía me apoya mucho. Y nunca, siempre lo sentí conmigo. Igual con Julia. Julia al principio, cuando quiso entrevistarme, nos hablamos por teléfono y a la media hora de estar hablando, ella me dijo, párate ahí, escribe tu obra. No escribas mi novela, no escribas mi novela, yo no quiero que tú escribas mi novela, escribe tu obra. ¡Qué linda! Dije, hasta calofrío me da todavía. Yo dije, oh, wow, qué chulo. ¡Qué bien! ¡Qué corazón! No, más o menos él también tenía ese entendimiento de que, obvio, no podemos poner todo eso, que está en la novela, en una obra de teatro porque eso no es una miniserie. Y he always understood that. Siempre entendió eso. Fíjate que soy súper bilingüe, que voy de inglés a español, de español a inglés. Sí, ya lo veo, lo escucho también. Están sintonizando en este momento Marco Antonio. Estamos hablando con Marco Antonio Rodríguez, quien es un joven que ha sido destacado acá en Estados Unidos por toda su trayectoria como actor, como escritor, como director. Y ahora tenemos la grandiosa oportunidad de tenerle aquí en ECAS en Casa. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan en este momento. Y sabes que quiero también, además de esto, recalcar, ya que él nos ha hablado tanto de la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, realmente el trabajo de llevarlo de una novela, de un libro al teatro es algo que es muy tedioso, pero el producto final, la verdad yo quedé súper impactada. La vi 3 veces, creo que dejé de verla porque Wow. llegó la pandemia. Íbamos de aquí de Providence en un autobús con unas 50 personas, ya era la 4ª vez, ahí llegó la pandemia y creo que no se pudo dar. Está en planes para el próximo año, para el 2020. Seguro que sí, que te admiramos muchísimo, muchísimo, Marco Antonio. Y sabes, algo que quiero que me digas, porque tú naciste aquí en Nueva York, viviste un tiempo en la República Dominicana, aprendiste el español primero, llegas y aprendes el inglés, pero te desarrollas básicamente en tu carrera artística en el inglés. No, fíjate que no. Yo lo hice al revés. Esa parte entonces, por favor.
Yo lo hice al revés, porque cuando estaba ya de adolescente, yo empecé, porque me enamoré de las telenovelas venezolanas y mexicanas. Yo tenía en mi cabecita, compartiendo con mi mamá, ¿no? Ser estrella de telenovelas, hacer novelas, cuando estaba bien chiquito. Entonces, cuando llegué a la edad de adolescencia, yo empecé a tomar cursos de actuación en español aquí en Nueva York, en un lugar que se llamaba Estudio Venezolano de Artes y Ciencias o Instituto Venezolano de Artes y Ciencias, algo así se llamaba. Cuando yo vi el anuncio que estaban dando clases de actuación, yo dije, ahí yo quiero estar. Y mi mamá me pagó mis clases y ahí nos enseñaban cine. Esto fue como a los 14, 15, 13, 14 años. A los 12 años, bueno, creo que tienes razón, porque a los 12 años yo hice teatro para niños en un teatro americano aquí que se llama TADA, que todavía está en existencia. TADA. Ok, pero todavía tenía esa inquietud de hacer las novelas. Entonces, como a los 14, vi ese anuncio y dije, yo quiero estar ahí. Y fui a estudiar aquí en Nueva York, en ese instituto que se llamaba Estudio Venezolano de Artes y Ciencias, por 2 años. Y ahí ¿Te fue... daban las clases entonces en español? En español. Instituto venezolano. En español la daban las clases. Y ahí fue que yo conecté con la señora Modestina, que fue la que dirigió Enriquillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así que yo como que hice un poquito las cosas un poquito al revés, ¿no? Ok, ok. ¿Qué te apasiona más? ¿Actuar, la escritura o dirigir obras de teatro? Es que las tres son tan diferentes. Las tres me apasionan por diferentes motivos. La actuación me apasiona especialmente la actuación en el teatro, me apasiona por esa interacción que hay entre el público y el actor. Que aunque no estés hablando directamente con el público, tienes esa energía que compartes con ellos. La dirección me encanta porque como quien dice, te conviertes, Dios, me perdone, tú eres el Dios de ese proyecto. Tú eres el que tomas todas las decisiones, es lo que más cansa, pero también lo más excitante de dirigir. Que tú eres el que toma todas las decisiones, es tu visión. Como quien dice, estás pariendo, ¿no? Y la escritura, porque aunque no parece, soy una persona introvertida, aunque ahora hay un término nuevo, introvertida y extrovertida, que en inglés le llaman ambivert. O sea que dependiendo de la situación, soy extrovertido y dependiendo de otra, soy sumamente introvertido. Y la escritura me da esa paz, esa tranquilidad de estar en mi mundo por un tiempo. Nada de ruidos, nada de cosas que están pasando en mi externo. Todo está dentro, ¿no? De mi corazón, de mi cabeza y de mi espíritu. Así que las tres son tan diferentes. Las tres me apasionan por esos tres diferentes motivos. Marco Antonio, quiero hacerte ahora esta pregunta, que es un poquito como más bien de lo que está pasando aquí con nuestra gente latina en Estados Unidos. En el plano de la educación, muchos jóvenes abandonan los estudios y yo creo que ya incluso de parte de nosotros los adultos se vuelve hasta repetitivo decir lo mismo. Y lo digo porque hay muchos muchachos con gran capacidad que sus padres pueden hacer mucho trabajo y conseguir mucho de ellos. Y realmente, al fin y al cabo, la responsabilidad está en una balanza, es de parte de ambos, tanto de los padres como de los hijos. Pero, ¿qué tú hiciste para poder lograr? O sea, dentro de ti hay una llama que se ve que está encendida, que amas lo que haces, pero tú estabas muy jovencito en Nueva York, con tu mamá, como dices, viendo telenovelas, tenías ya como una intención de hacer algo y nada apagó todo ese interés en ti. ¿Qué tú puedes aconsejar a los jóvenes o a nosotros los maestros para mantener viva la llama de que sean así tan entusiastas como tú lo has sido y has llegado tan lejos, tan joven? Para mí creo que depende de cómo crece el niño o la niña, ¿no? Para mí personalmente fue el ambiente en que crecí. Vi a una madre que trabajaba 14 horas, soltera, apenas habla inglés y que se fajaba como una leona y nunca habían excusas. La disciplina la aprendí de ella. Nunca habían excusas. Ay, que estoy cansado, que estoy aburrido, que me duele un pie, que me duele la ceja. Ella siempre era trabajar y trabajar porque hay que trabajar. Y el ambiente en que me crié, que fue en el Upper West Side, en el 95 y Broadway, que todavía está ahí ella, no era un ambiente, fíjate, Francis, donde
había muchachos en la calle. No hay nada de malo en eso, pero yo no crecí en ese ambiente. Yo me la pasaba leyendo libros y en la casa viendo novelas con mi mamá o cuando llegaba a la escuela mirando otra cosa o leyendo libros. Esa era mi cosa. Mi escape eran los libros, leer mucho. Nunca tuve esa inquietud de salir a la calle porque en ese ambiente, en esa vecindad no se hacía, ni se hace todavía. Y yo creo que eso fue lo que me formó. Y también los años que viví en la República Dominicana formó mi humildad. Ese sentimiento de correr descalzo con las gallinas y del campo y del amor que me daba mi familia, que era mucho amor. Yo creo que fue una combinación de cosas. Mi mamá, cuando yo le decía que quería ser artista, nunca me dijo, ¿qué? Mira, muchacha, hazme el favor, nunca. Ella siempre lo que sí decía era, ok, pero búscate otra carrera, ten algo por si acaso. Pero nunca me dijo que no cuando le dije que quería hacer este show en Tada, o cuando quería estudiar en el Estudio Venezolano de Arte, o cuando me fui al high school, al bachiller, a la Performing Arts High School, o sea, la Escuela Secundaria de Artes Escénicas que está aquí en Nueva York. Siempre me apoyaba. Siempre me recordaba que debería tener algo por si acaso, something else, otra cosa más, por si acaso. Y siempre me enseñó mucho sobre el dinero, cómo manejarlo, cómo reservarlo, cómo no malgastarlo. Así que yo creo que para mí el ejemplo de ella, el ambiente en que viví y crecí, allá y aquí, todo eso fue lo que sumó la persona que soy hoy, ¿no? Entonces, para mí, que yo he enseñado también, para mí como maestro, los estudiantes lo que mayormente buscan es apoyo, entendimiento y respeto, aunque ellos a veces no lo dan. Pero como quiera, cuando yo trato a un estudiante, a un alumno con amor y con respeto, mira, que también he aprendido mucho observando a Carmen Rivera y a su esposo Cándido Tirado, que enseñan y son maravillosos maestros. Cuando yo veo el amor que ellos brindan a sus alumnos, sea un alumno que esté con la boca grande gritando y tirando cosas, a otro que esté súper calladito en aquella esquina. El mismo amor. El mismo amor y el mismo respeto. Y yo pienso que para mí, I think it's about no hablarles debajo. Hablarle con un sentimiento y un espíritu y una energía de igualdad. Claro, no somos iguales, pero no hablarles como si fueran niños y no hablarles como si fueran menos que yo. ¿Me entiendes? Y siempre hablar con la verdad. Eso para mí como maestro me ha salvado mucho de que cuando pasa algo, surge algo, si hablo con mi corazón y con la verdad y con apoyo y con respeto, ese alumno lo tengo, es mío o mía. Y yo creo que eso es para mí, es una combinación de cosas, porque a veces el ambiente de ese alumno, de donde viene, es desintegrado, no tienen dónde ir, problemas económicos, uno no sabe, pero encuentra un espacio safe, seguro, en esta clase, ¿me entiendes? Y yo siempre lo hago también personalmente con mucho humor. Nunca faltando respeto, ni ellos a mí, ni yo a ellos, pero siempre con una levitud, ¿no? Como lo estoy haciendo contigo. Porque life is too short, la vida es muy corta. Y todo lo que te está pasando aquí afuera con tus papás, déjalo ahí afuera. Aquí conmigo tú estás bien, tú estás tranquilo. Y yo te respeto y te quiero. Y te honro como ser humano que eres. Ahora, no me cruces la raya porque te voy a dar un dedo. Bueno, voy a recordarles a nuestros amigos que la próxima semana estaremos presentando aquí en ECAS en Casa una lectura dramatizada de La Lupe, Éxito y Gloria, que me tocó a mí hacer esa adaptación del libreto. Yo estudié bastante de la vida de La Lupe. ¡Ay, Gigi! Ay, tenemos una joven que hace la interpretación de La Lupe increíblemente, Violeta, y estará también con acompañamiento musical. Vamos a ver cómo nos queda, como tú dijiste también, Marco Antonio, que esta es la primera vez, ¿verdad?, que estamos haciendo algo de ¿verdad? FaceTime Live. Para mí sí. Sí, este es mi primer ahora que yo estoy en esto también. Antes jamás en la vida había hecho yo un programita como esto, pero ya llevamos 3 semanas
Conversamos hace unos días con Jafe Cerulle, con Francisco Gatorno también de repertorio, y contigo tenemos la dicha de tenerte en el día de hoy, que eres un gran orgullo. Yo quisiera hacerte unas cuantas preguntas de parte del público. Si me Por cierto, te deseo mucha suerte con el proyecto de la Lupe. Gracias. Cuando te lo advierto, ahora estoy como vuelta a mercado yo ahora, mírame. Cuando se hace algo de la Lupe, que por cierto, viene un documental de vuelta a mercado ahora por Netflix. Cuando se hace algo de la Lupe, tú estás llamando unas energías sumamente fuertes y sumamente complejas. Así que prepárense, porque ella no juega. Y fíjate que tienen muchos años queriendo hacer una película sobre su vida. Y simplemente no se ha dado todavía. Iban a hacer una miniserie, después no se dio, algo en HBO, una película. Y yo creo que es porque ella no quiere todavía. Pero te advierto, cuando se entren a la cuestión de la Lupe, límpiense con un huevo, háganse su pelo en la casa, no se vayan con una señora, porque es fuerte lo que trae esa energía. Sí, sí, yo sé. Así mismo la interpretamos en esa ocasión. Voy con las preguntitas de parte del público, ¿está bien? Aquí tenemos que desde acá de Providence, ¿de dónde te llega a ti el arte? Pregunta Franklin Solano. En general, porque cubres muchos aspectos. Has estado en actuación, en películas como Prison Break, ¿verdad? Que has estado Esto es televisión. en televisión, ha estado como escritor y también como director de teatro. Así que Franklin, aquí está tu respuesta de parte de Marco Antonio. Bueno, a mí el teatro me llega creo que de la inquietud, de la curiosidad. Siempre he sido porque soy hijo único de mi mamá, jugaba mucho conmigo mismo, o sea, como quien dice, yo hacía mi mundo, creaba mi mundo, vivíamos en un estudio chiquito, todavía está ahí, chiquititico, al estilo la luz de un cigarrillo, y mi cuarto para yo desahogarme era el baño. Entonces yo me metía en el baño, agarraba el mapa, una escoba, y eso era una mujer y un hombre, y empezaba a actuar. Y si estaba lloviendo, abría la bañera, como que si estuviera lloviendo, y yo lo grababa porque en ese entonces habían cassettes. Yo lo grababa, pero mayormente era la inquietud y la curiosidad de cosas que yo veía. ¿Por qué esta persona hizo eso? ¿Por qué esta persona me dijo aquello? ¿Por qué esta persona se peleó con aquella? Mucha curiosidad, mucha inquietud de las complejidades, the complexities del ser humano, que me fascina, me encanta. Me encanta ver que una persona te puede dar tanto amor, Francis, a ti, y de momento se convierte en la persona más oscura y más pesada que tú hayas visto. Esos dos polares me encantan. Entonces yo creo que para mí el arte nace de la curiosidad, de la inquietud, de mi corazón, de la intuición. A mí me llama mucho lo que psíquicamente algo y yo sé que tengo que escribirlo. Tenemos otra pregunta de Julia Norma Rodríguez y es, ¿hiciste teatro en la República Dominicana? Estoy pensando, espérate. No, todavía no he hecho teatro en la República Dominicana, porque Enriquillo fue una película. No, todavía no he hecho, han hecho mis cosas allá, pero yo no he hecho teatro allá todavía. Todavía no. Te están mandando saludos desde la República Dominicana en este momento, Maritza Monsanto. Hola Marisa Monsanto, un gusto. Saludos para ese actor tan destacado y escudriñador de su profesión. ¡Wow! ¡Qué palabrota! Escruñidador. Escudriñador, sí, rebuscada. Gracias, Mari, por estar en sintonía desde República Dominicana, en la capital dominicana. Hola Mari. Yamil Baez te hace una pregunta desde Providence. ¿Cómo fue la adaptación de En el nombre de Salomé? Oh, me encantó. Fue un proceso tan precioso. Trabajé con un maravilloso director, José Sayas, que también estuvo ayudando mucho en la adaptación. Y Julia, que fue una maravilla también. Porque lo que pasa es que en la novela, una va hacia adelante y otra va al revés. Creo que la historia de Camila, la historia de Camila se cuenta hacia adelante o al revés. Las dos mujeres van como en diferentes tiempos opuestos, ¿no? Ahí creo que la de Salomé va al revés en la novela y es un poquito difícil de seguirla. Entonces tuve que pensar en cómo podía
how could I turn this? ¿Cómo puedo convertir esto en una unidad que entretiene, pero al mismo tiempo es histórica, pero al mismo tiempo no es tanta información histórica que es aburrida, ¿no? Y para mí eso fue, Camila fue como mi entrada. La historia de contar cómo una mujer viviendo en la sombra de su famosa madre, ¿okay? Se encuentra ella misma a sus 70 y pico de años ya, casi a su final, y que nunca es tarde para encontrar tu propia voz. Entonces, para mí, ahí cuando yo encontré la historia, lo mismo pasó con Oscar Wilde, porque hay tantas cosas que pasan en la novela de Oscar Wilde y la novela de Salomé. Cuando yo sabía la historia que yo quería contar, todo lo otro como que se enfocó, ¿no? Que si la tía Ramona, ahí estaba lo cómico, que si el esposo de Salomé, que si Camila y su relación con su amiga Marian, todo se puso en enfoque. So, cuando se hace una adaptación, para mí, personalmente, yo busco, leyendo la novela, qué es la historia que yo quiero contar y por qué te quiero contar. Por ejemplo, en Oscar Wilde, lo que me entró a Oscar Wilde fue por qué todo el mundo ve a Oscar como un trágico. A él, lo ven a él como una persona trágica. Para mí él es un héroe. Porque él murió por el amor. Y murió contento porque había conocido el amor. Lo había entendido, lo había vivido. Eso es un héroe. Claro, murió joven y murió de una manera violenta, pero él estaba feliz cuando murió. Entonces, para mí, esa fue la historia que yo quería contar. No como la contó él, Junior. En la novela la cuenta Junior. La novela es Junior quien cuenta la historia de Oscar. Para mí era más interesante ver cómo Oscar y quién es Oscar repercutaba y afectaba a su alrededor la gente que estaba a su alrededor. Como Junior, como Lola, como la mamá de él, Belly. Todos los que estaban a su alrededor, ¿no? Y eso lo mantenía también en forma teatral más activa. Que en vez de ser una obra de narración, pasó aquello, pasó lo otro, pasó aquello, se convirtió en una obra more active, más activa en lo que se refiere a la actuación y a la dramaturgia. Sí, nunca me imaginé cómo podían integrar imágenes tan firmes como en los paquitos que uno lee, en donde aparecen precisamente por el nombre que es tan alegórico a Oscar Wilde, y todo se reflejaba dentro de la misma obra interpretada por los actores. Ahora, encontraste también un elenco de primera. Fuiste dichoso, un excelente elenco, mejor de ahí no pudo ser. Cada uno nació para uno de esos papeles, porque el que asesina al final a Oscar, él es el venezolano, ¿verdad? Alfonso Rey, sí. Pero qué pena, Alfonso, yo lo odio al final. Qué asco me dio ese tipo, cómo lo asesinó, no lo soporto. Y al final, una foto con Alfonso Rey, no quiero y no quiero. El pobrecito. Bueno, tenemos más preguntas. Esa es de John F. Ventura, quien es también director de teatro acá en Rhode Island, precisamente. Perfecto. Dominicano. Dice John F., ¿qué obra o personaje quisieras dirigir o personalizar? Wow, qué pregunta buena. ¿Qué obra quisiera dirigir? Personaje quisiera interpretar. Qué interesante pregunta. En lo que se refiere a obra, tendría que pensarlo. Me gustaría como actor, porque es un reto, algo de Shakespeare como Hamlet, aunque ya he hecho Oberon en Sueño de una noche de verano, pero me gustaría hacer algo como Hamlet. Pero entonces, en lo que se refiere a dirigir, yo creo que está Hamlet, porque tiene esas dinámicas de familia que a mí me fascinan. Esos lazos, esas cosas bien dramáticas, pero también esas cosas de política, la mamá, el tío. Yo creo que es Hamlet, fíjate, no lo había pensado hasta ahora. Excelente. Bueno, me mencionaste a Shakespeare y precisamente vamos a pasar entonces a algo que heredamos pero de Francia con el Actors Studio, si no tenemos más preguntas del público. ¿Tenemos una más?
vamos a hacer una preguntita más. Y me voy a robar de Actors Studio las 10 preguntas que ellos hacen para hacértelas a ti también. Oh, no. Ay, sí, porque es que chévere Yo es. creo que yo he hecho este ejercicio. ¿Verdad? Deja que me salga aquí la próxima pregunta, entonces vamos a ir luego con este cuestionario, este pequeño cuestionario. Dice, entre los dominicanos que han incursionado en el cine norteamericano, como Manny Pérez, conoces varios más, ¿con quién quisieras hacer teatro? That's a good question. Con Zoe Saldaña me encantaría. Creo que Zoe Saldaña tiene un talento. Yo cuando primero la vi fue en una película que ella hizo cuando estaba bien joven que se llama Center Stage. Y yo no sabía que era dominicana. Y yo vi esta fuerza en esa mirada que ella tiene. ¿Se conocieron ustedes entonces a través Todavía no nos hemos conocido, pero me encantaría trabajar con ella en teatro. No creo que haya hecho teatro, fíjate, pero me encantaría trabajar con ella en teatro. Me encantaría trabajar con Lidia en Teatro Las Máscaras. Lidia Ariza, nuestra amiga Lidia? Fíjate que nunca la he visto en la tarima, en vivo yo, pero es una intuición. Es una intuición. Ya me han dicho bastante de ella. Excelente, Pero excelente. Ella ha estado aquí 3 veces con nosotros. Es una intuición que tengo de que, y claro, Germana me habla maravillas de ella, pero una intuición de ella que tengo, que es una maravillosa actriz. Entonces, ella también me encantaría trabajar con ella. Otra pregunta más tenemos por aquí de Nalini Cabreja. ¿Cuál es la experiencia más memorable que tienes de tu trayectoria laboral? Oh my gosh. Preguntas. Recordando el ayer. Memorables. Satisfactorias, porque cada proyecto siempre te trae satisfacciones diferentes, ¿no? Y uno guarda recuerdos lindos de cada proyecto. Así que yo creo que La Luz de un Cigarrillo tiene un lugar súper especial para mí, a lo personal y también a lo artístico. Porque fue algo tan inesperado. Yo escribí esta obra pensando que nadie la iba a leer, ni la iba a ver, déjame mandársela a unos amiguitos, y reventó. Fue algo tan inesperado que de verdad me tomó de sorpresa y fue un proceso fuerte, pero el fruto de ese esfuerzo fue algo maravilloso. Esos actores, wow, y que duró tanto tiempo, y que me llevó a la Argentina y la República Dominicana otra vez, y por muchísimos estados de acá, de los Estados Unidos también la hicieron. Un elenco afroamericano la hizo en Atlanta. Entonces, esa obra es algo como en inglés le llaman lightning in a bottle, o sea, un rayo de trueno en una botella. Fue algo tan especial y también como que abrió una puerta sumamente grande hacia oportunidades que yo estaba muy bien allá, pero oportunidades grandes que yo no me esperaba. Y hasta el día de hoy, todavía, porque la luz la pararon ahora por la pandemia, pero hasta el día de hoy, cada año hay 1 o 2 o 3 producciones de La Luz en diferentes lugares. Sí, y es que va más allá de lo que es en una sola cultura. Cuando una obra rompe todos los cánones, realmente ya se puede decir que es un éxito. Y yo nunca estaba pensando en eso cuando estaba escribiendo. Para mí fue más, como les decía, algo intuitivo. Y una historia que yo quería que se contara, ¿no? Y no con lo cliché, no con el estereotipo que uno ve en ciertas películas. Yo quería que se contara con verdad, pero también con humor y con humanidad. Ver estas mujeres como Luz y como Divina y como Lidia, que pasan a veces hacia el olvido, ¿no? Pero que son superhéroes, ¿no? Hasta la madre de Oscar, Belly, que es complicada, es una superhéroe para mí. Así que para mí es importante resaltar esa clase de personajes y esa clase de seres humanos en lo artístico, ¿no? Excelente, excelente. Bueno,
Vamos a la parte ya final de esta entrevista con Marco Antonio Rodríguez. Y Me tienen sudando ustedes, me tienen sudando. Vamos a ver ahora las 10 preguntas que hacen en Actors Studio, que estuvo tantos años en la televisión y que realmente es algo heredado de Francia. Ah, that's why I know this. Ahora sé por qué. Sí, sí, claro. A ver, Marco Antonio, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor, Y la palabra que menos te gusta. odio, ¿Existe algo que despierta en ti la creatividad espiritual o emocional? Dios, ¿Qué apaga en ti la creatividad, tu espíritu o tus emociones? la ignorancia. Tú eres malo. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Un peo. Eso rompe cualquier densidad que haya, literalmente y también espiritualmente. ¿Qué sonido o ruido te disgusta? Cuando alguien se está choking, cuando se está como ahogando, no me disgusta, sino que me da miedo. Claro. ¿Qué trabajo tú hubieses hecho si no fueras actor, director? Astrónomo, astronomía. Me encantan los planetas, las estrellas. Digo, no le tiro vuelta al mercado, pero me fascina todo lo que tiene que ver con los planetas. Siempre, siempre me encantó. Científicamente. Marco Antonio, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría escuchar a Dios decir cuando llegues hasta su puerta? Qué bien lo hiciste. Well done. Excelente, excelente. Bueno, ahora para cerrar, me gustaría saber si tú tienes algo que desees agregar. Yo sé que en este tiempo en donde han ocurrido tantas cosas, quizás tu corazón te dice algo en donde puede iluminar la mente de algunas personas, de los jóvenes, de las familias, de padres, de madres o de cualquier persona. Esta entrevista eventualmente se traducirá también al inglés y esperamos que pueda salir en un futuro para que vean lo que tú estás diciendo aquí, porque es importante para nosotros que un joven como tú haya llegado de verdad tan lejos y continúe llegando aún más. ¿Qué nos pudieras decir en este cierre de esta entrevista? Bueno, primero muy agradecido porque me sigues llamando joven. Lo eres, lo eres. Súper agradecido por eso. Pero segundo, una mentora mía, una titán de teatro en inglés que se llama, yo le digo que se llama, ya murió el lunes, pero para mí se llama todavía, Lorna Seahill de Buffalo. Vi un video donde ella estaba hablando pocos días antes de morirse. Y ella dijo dos cosas que sé, ya empezaron a lanzar cohetes allá afuera. O sea, perfecto para lo que estamos hablando. Ella dijo dos cosas que yo creo que me llegaron al corazón. Primero dijo que el amor nos une a todos. El amor, love is our bond. El amor es lo que nos une a todos. Todo lo demás es extra. Todo lo demás es extra. Todo lo demás es lío, es revolú. Pero el amor es lo que nos une a todos. Y lo segundo que dijo, que de verdad me tocó a fondo, es lo siguiente. Cuando surja, lo estoy traduciendo, cuando surja cualquier conflicto, ponle de frente el amor y la justicia. Cuando surja cualquier conflicto en tu vida o en la vida de otros o en your life experience, en tu experiencia de vivir, ponle siempre enfrente el amor y la justicia. And you are sure to win. Y de seguro vas a ganar. Si alguien te cae, con justicia. Si tú ves, si no te caigo bien, o si tú sientes algo raro, inmediatamente reconoce lo que estás sintiendo, lo que estás procesando y ponle de frente el amor y la justicia. And you are sure to win. Y vas a estar seguro de que vas a ganar. Y eso me impresionó cuando lo dijo, porque lo dijo es una señora de más de 40 y pico de años de trayectoria artística en Buffalo. Lorna Seahill, una titán de teatro, una titán de actriz y de mujer, una activista fenomenal, pero que en sus pocos días antes de morir, lo que ella recordó más es el amor y la justicia.
y cómo esas dos cosas en combinación nos llevan hacia adelante, no hacia atrás. El entendimiento, como estábamos hablando ahorita de los alumnos, ¿no? De escuchar de dónde viene esta persona. Tú no tienes que estar de acuerdo con esa persona, pero escuchar, de verdaderamente escuchar. No solamente escuchar, no solamente tolerar, escuchar lo que está diciendo esa persona, procesar, ¿no? Y poner el amor y la justicia de frente. Si te para un policía, ¿ok? Y empieza como dice mi mamá, a joderte la existencia, trata de poner el amor y la justicia enfrente de ti. Para mí, ahora en adelante, yo creo que yo voy a llevar eso bien cerca de mí, porque una vez se complica mucho la vida y se deja llevar mucho por los impulsos y por la rabia, ¿no? O por el qué dirán de mí, o este quiere meterse conmigo. Y recordar esta frase que ella dijo, para mí yo creo que va a ser algo que de ahora en adelante va a ser mi lema. Cuando yo empiece a quejarme mucho, o cuando empiece a sentir que voy a atacar a una persona verbalmente o me van a atacar a mí. Just remember that, recordar eso. Gracias, Marco Antonio. Bueno, no te me vayas ahí, que aunque terminemos la entrevista, quiero luego seguir ya tras bambalinas, ¿verdad? O en forma virtual, otra conversación. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy, a nuestro público que otra vez nos acompañó. Les invito a que estén con nosotros nuevamente la próxima semana, en donde van a haber un equipo de talentosos actores presentando La Lupe, Éxito y Gloria. Creo que va a ser un tiempito para uno de verdad deleitarse, tener buenos recuerdos y escuchar también a la vez historias y buena música. ¡Ay! Ese es el gritico de La Lupe. Ya. Señores, el teatro sigue, el teatro solamente está, el teatro en vivo está ahora tomándose una dormidita y estamos despertando el teatro virtual, pero el año que viene, si Dios quiere, en el 2021 regresa el teatro en vivo para todos ustedes. Así es. Bueno, muchísimas gracias para todos y feliz noche. Feliz noche.